y que, bueno, es un tema también relativamente candente porque hay varios de ellos. Discutiremos si son todos iguales, qué diferencias tienen entre sí, cuáles son las ventajas de los unos y otros. Eh, y agradecer también a los laboratorios que invitaron aparte del auditorio, a algunos de ustedes seguramente, y contribuyeron a que esta reunión fuera posible. Así que, Marcos, si vos querés, abrís esta reunión. Y después, yo diría que después de la presentación de nuestro primer caso, si querés, presentes el tuyo, pero es algo que por supuesto queda a tu criterio. También está presente en la reunión, por nuestra parte, Guillermo de Lío, que es quien se ocupa de la organización y la gestión de todos los aspectos que tienen que ver con la educación para SEMBA. Así que agradezco a todos por estar y Marcos, adelante vos con tu palabra para, bueno, recibir a nuestros amigos que están ya conectados, que creo que son alrededor de 15 y esperemos que se sumen más en los próximos minutos. Marcos, tenés el micrófono y la cámara. Bueno, quería agradecerle como siempre, para mí es un honor tenerlos a ustedes. Yo soy residente del Hospital Italiano, he podido disfrutar del principio de los tiempos de la esclerosis múltiple con ustedes. Eh, bueno, Edgardo, Liliana son muy conocidos de años y Juan Roja, un joven brillante, así que es un honor tener tanta calidad de expositores en esta reunión del norte y espero que los médicos nuestros sepan aprovechar esto. Así que, sin más, les dejo que vayan largando con la primera exposición. Genial, Marcos. Así que desde el principio de los tiempos de la esclerosis múltiple me gustó, me gustó ese concepto, pero es cierto porque desde que vos estabas en el hospital, las cosas al día de hoy han cambiado muchísimo, ¿no? Y todo eso lo hemos vivido juntos, así que es una gran experiencia la que tenemos. Y bueno, ahora vamos, digamos, a discutir estas terapias de alta eficacia. Después nos plantearemos si es que en todo paciente en realidad deberíamos iniciarlas, pero contarles un caso que hemos tenido en el hospital con ciertas complejidades en su manejo. Y en primer lugar se trataba de un varón de 30 años que en junio del 2015 hace una neuritis óptica derecha con los síntomas clásicos de una neuritis óptica, recibe tratamiento con corticoides endovenosos a altas dosis y su recuperación es completa. 2 meses más tarde hace una paresia crural izquierda, que era predominio proximal, que nuevamente recibe tratamiento con metilprednisolona endovenosa, 5 gramos en total, y también tiene una excelente recuperación. De manera tal, primer evento una neuritis óptica, segundo evento una paresia crural izquierda, probable topografía a nivel medular, 2 meses de diferencia, y este fue su examen neurológico alejado del evento agudo y alejado del tratamiento con los corticoides endovenosos. Lo único que tenía era una hiperreflexia generalizada y esto era lo que le terminaba dando su EDSS. Como parte del estudio en este paciente tenemos las resonancias de médula cervical y dorsal, en donde acá ya podemos ver, ¿no?, múltiples lesiones que
pueden incluso llegar a dar la impresión que es una lesión longitudinalmente extensa, indudablemente más allá del debut de la enfermedad de este chico en el 2015, esto tenía tiempo de evolución. Y bueno, acá ya estamos viendo incluso algunas de las lesiones a nivel de tronco y a nivel de la región vulvar y prácticamente de la unión bulbomedular. Todas las lesiones eran lesiones pequeñas que involucraban menos del 50% del diámetro total de la médula. Vemos, bueno, disposición de lesiones, ¿sí? Lesiones pequeñas, acá disposición lateral, fundamentalmente bilateral, y también múltiples lesiones a nivel de médula dorsal, que así las vemos, esta lesión chiquitita, fundamentalmente posterior, involucrando cordones posteriores. Y a nivel de cerebro vemos también múltiples lesiones, alguna lesión voluminosa con un centro hipodenso, que habla del comportamiento bastante agresivo de esta lesión, que se reflejaba como un agujero negro, pero en las secuencias con contraste ninguna de estas lesiones realzaba. Entonces, si intentamos resumir a este paciente nuestro, decimos que tuvo 2 eventos clínicos porque había sido esa neuritis óptica y esa paresia crural, o sea que ya desde el punto de vista clínico tiene diseminación en espacio y tiempo. Tiene lesiones que son típicas en la resonancia magnética, tanto en la de cerebro cuanto en la resonancia de médula. Nosotros lo habíamos punzado. Eso también es discutible hoy en día, ya que eventualmente en un paciente donde los eventos fueron típicos y en donde las lesiones que vemos en la resonancia de cerebro y de médula también son típicas, no se necesitaría del líquido cefalorraquídeo. Pero nosotros en el año 2015 lo punzamos y tenía bandas oligoclonales de tipo 2. El laboratorio había sido normal para descartar otras patologías, con lo cual terminamos diciendo que es una esclerosis múltiple cuyo fenotipo es a recaída. Y si nos analizamos un poco más en profundidad a este paciente, se trata de un hombre que ha tenido 2 recaídas en menos de 6 meses, que tiene una alta carga lesional, que lo podemos ver en las secuencias FLAIR, con presencia de lesiones infratentoriales y múltiples lesiones a nivel medular, tanto a nivel cervical cuanto dorsal, que por lo menos en el momento en el cual le hicimos la resonancia no teníamos evidencia de actividad inflamatoria. Poniendo todo esto en su conjunto, podríamos decir que es un paciente con alta actividad de la enfermedad. Y cuando llegamos a este punto, lo que nos planteamos nosotros como grupo y que discutimos era qué tratamiento empezamos a utilizar en este muchacho. Y lo que nosotros planteamos en ese momento era que indudablemente los anticuerpos monoclonales iban a ser la mejor opción para este paciente. Y cuando decíamos por qué resultaban una buena opción para este paciente, porque sabemos por los datos que son terapias muy efectivas, que han demostrado, y esto también por los datos de los distintos estudios, funcionar adecuadamente en pacientes con formas activas o muy activas de la enfermedad, que indudablemente lo mejor o lo más conveniente es iniciarlas en forma precoz, porque de esta manera podemos impactar sobre todo en la actividad inflamatoria de la enfermedad y secundariamente en la degeneración que lleva a la progresión de la discapacidad, y porque ya desde hace varios años somos mucho más exigentes en lo que consideramos un éxito terapéutico, y por eso es que siempre apuntamos a tratar de
suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad, que es lo que se conoce con el nombre de NEDA, y que de hecho ahora también se está intentando un cambio, y que es hablar de NEIDA, y que es no tener evidencia de actividad inflamatoria de la enfermedad, porque a veces tenemos que considerar también que estas drogas son muy efectivas desde el punto de vista antiinflamatorio, pero de pronto no lo son tanto en progresión de discapacidad, y sobre todo cuando se inician en etapas tardías. Entonces probablemente NEIDA, no tener evidencia de actividad inflamatoria, sería parte de nuestro objetivo terapéutico. Y por el otro lado también nos planteábamos los riesgos que eventualmente podía correr nuestro paciente. Que lo que sabíamos es que la gran mayoría de estos efectos adversos van a estar relacionados a la infusión del fármaco, pero en realidad ya tenemos claro cómo manejarlos. Sabemos que puede haber un aumento en el riesgo de infecciones, latentes o no, por eso todo el screening previo que se hace antes de introducir una terapia como un anticuerpo monoclonal, porque tenemos que asumir el riesgo y transmitírselo también al paciente de que puede haber un incremento de enfermedades autoinmunes asociadas, un discreto aumento en el riesgo de malignidades y probablemente una disminución a la respuesta de las vacunas. Entonces, lo ideal es establecer cada vez que se discute una terapia todo este balance entre el beneficio que le vamos a aportar al paciente y los eventuales riesgos que vamos a correr, y de esta manera mantener una cercana monitorización, no solo al momento del inicio, sino también durante todo el tiempo que dure el tratamiento. Lo que consideramos como primera opción para este paciente es utilizar natalizumab, y esto es un recordatorio para los más jóvenes, que lo que hace es bloquear el ingreso de los linfocitos autorreactivos a lo que es el sistema nervioso central, que antes de iniciar el tratamiento, en líneas generales pedimos o se pide tener el dosaje o la determinación de anticuerpos anti-JC virus, no solamente desde el punto de vista cualitativo, presentes o ausentes, sino cuanti a través del índice, en el caso de que sean positivos. Él en septiembre del 2015 inicia natalizumab, su JC era negativo, las infusiones se hacían cada 4 semanas. Llegamos a marzo del 2016, casi un año después, hacemos nuevamente una determinación de JC, era positivo, con un índice de 1.45. Continuamos con las infusiones, con la misma dosificación o intervalo, cada 4 semanas, y en mayo del 2017, todavía no llegábamos a los 2 años, JC seguía siendo positivo, pero el índice se había incrementado a 2.80. Y en ese momento hicimos además una resonancia en donde, comparando con las previas, aparecía esta nueva lesión en corona radiata del lado izquierdo y que no realzaba con gadolinio. Llegados a este punto, lo que nos planteamos era, clínicamente no había vuelto a tener más eventos este paciente, pero teníamos un índice de 2.80 y desde el punto de vista de las imágenes, la aparición de una única lesión. Entonces, uno de los cuestionamientos es, ¿me planteo un cambio de terapia? Y si me planteo un cambio de terapia, lo hago por lo que estoy viendo en la resonancia, porque nuevamente tengo evidencia de actividad, o el driver o el condicionante más importante va a ser el título de anticuerpos. Y entonces... Bueno, está abierta la discusión, si quieren, no sé, comentar qué harían ustedes en este caso, comentar, no sé, por ejemplo, qué acceso tienen a
al pedido de anticuerpos e index contra JC, que es algo, a veces es una barrera, ¿no? No sé, nos gustaría también discutir un poquito ese asunto. Sí, bueno, nosotros tenemos sí el acceso al índice JC. Lo que nos parece en este caso, habría dos situaciones para cambiar de medicación, pero si tenemos nuevas lesiones, no, trataremos de mantener un anticuerpo monoclonal. En este caso, el acceso más fácil sería el ocrelizumab en caso de switch, y bueno, por ahí estaríamos solucionando el tema del index. Y bueno, y ver después qué pasa con la eficacia. Sí. Todavía no tenemos acceso al ofatumumab, está siendo bastante complicado, no sé en el caso de ustedes, pero podría ser otra opción, ¿verdad? Sí, exacto, podría ser otra opción y de hecho la discusión planteada así es perfecto. Y como para hacer un breve recordatorio, por supuesto que hicimos el cambio y después vamos a contar a qué cambiamos y por qué, que es interesante utilizar, porque esto nos permite definir durante cuánto tiempo en pacientes que tienen JC positivo lo vamos a poder seguir utilizando. Y vamos a ver que durante los primeros 2 años, más allá de que los anticuerpos sean positivos e incluso el índice sea alto, y siempre se considera un índice alto de 1.5, el riesgo se mantiene relativamente bajo, sobre todo en aquellos pacientes que no han utilizado inmunosupresión previa. Pero indudablemente ya a partir de los 2 años el riesgo aumenta de manera significativa y no es aceptable, habiendo otras opciones terapéuticas, asumir la posibilidad de que desarrolle una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y además, si bien algunos establecen que uno podría continuar si eventualmente no hubiera otra opción disponible, deberíamos estarle haciendo protocolos abreviados de resonancia que incluyan T2, FLAIR y de doble inversión recuperación cada 3 o 6 meses, lo cual también termina siendo muy difícil si esto lo queremos implementar en nuestra práctica clínica diaria. Por lo tanto, nos planteamos, y fundamentalmente relacionado al índice de JC y al tiempo que llevaba este paciente bajo tratamiento, porque en realidad el mayor peso lo estaba dando eso y no la resonancia, a un cambio, y ese cambio fue al Alemtuzumab. ¿Y por qué pasamos al Alemtuzumab? Porque estábamos en el año 2017 y todavía no teníamos la opción de OCRE en forma, ¿cómo es que se llama? Compasiva. Entonces, en este paciente nos planteamos el uso de Alemtuzumab, terapia de reconstitución inmune, un anti-CD52, tanto que actúa a nivel de células T cuanto de células B. Y es así como en este paciente, después de ese quiebre a no seguir utilizando natalizumab, en agosto del 17 empieza con Alemtuzumab. Acá hace el primer ciclo de Alemtu, que son los 12 miligramos que se dan por vía endovenosa durante 5 días. Él tenía un EDSS de 1.0 y en mayo del 2018, cuando le estaban faltando unos pocos meses para recibir su segundo ciclo de Alemtuzumab, él hace una recaída motora que involucraba el hemicuerpo derecho, que alteraba significativamente calidad de vida y tenía un gran impacto funcional, por lo cual recibe corticoides, metilprednisolona endovenoso 5 gramos, y en su resonancia aparecía una nueva lesión a nivel protuberancial izquierdo.
Entonces, en este momento, nuevamente lo que nos habíamos planteado es, recibió su primer ciclo, hace este evento antes de llegar a recibir su segundo ciclo, y la pregunta es, ¿cambio ya o le doy la opción a recibir ese segundo ciclo? Y de hecho, dentro de lo que se plantea como distintos perfiles de respuesta al emtuzumab, este paciente nos encajaría en este perfil en donde tenemos un paciente que venía con actividad, recibe su primer ciclo de alemtuzumab y entre el primer y el segundo ciclo presenta actividad de la enfermedad. Y estos son considerados como pacientes que rápidamente recaen, pero esa actividad no tenía nada que ver a la previa y por lo tanto tienen la posibilidad al completar su segundo ciclo después de lograr una respuesta adecuada y completa en el tiempo. Y también hay evidencias de los estudios que se hicieron y sobre todo lo que tienen que ver con los estudios de extensión, y esto es una extensión a 6 años, que en aquellos pacientes con formas activas de la enfermedad, y acá estamos viendo qué es lo que pasa con las recaídas y qué es lo que pasa con la progresión de la discapacidad en pacientes que tuvieron actividad de la enfermedad entre el primer y el segundo ciclo, y vimos que al completar el tratamiento y durante el seguimiento, y por lo menos llegando a 6 años, seguía muy baja la tasa de recaídas, y así como también en aquellos, tanto los que respondían precozmente como aquellos que habían tenido actividad entre el primero y el segundo ciclo, no había diferencias en cuanto a la velocidad a la que progresaba la discapacidad. Con lo cual el hecho de tener un evento entre el primer y el segundo ciclo nos habilita o nos da la opción de que completemos los ciclos de tratamiento, y que de hecho fue lo que hicimos con este paciente. Él recibe su segundo ciclo en agosto del 2018, se había recuperado muy bien de esta recaída y nuevamente su EDSS volvió a su basal, que era de 1.0. Lili, te pregunto, Sí. por ahí esto lo discutimos en algún momento, pero por ahí es después, en su momento creo que no lo charlamos, es si este paciente podría haber recibido el emtuzumab de entrada, porque acá por ahí lo recibe en una segunda instancia ya cuando no puede seguir utilizando natalizumab. Te hago dos preguntas, es si no hubiese tenido ese JC y hubiese tenido solamente esa lesión en la resonancia, si hubiese continuado utilizando natalizumab. Sí. Y la otra es si podría haber, o es una paciente que de entrada hubiese recibido o hubiese sido una candidata para recibir alemtuzumab, se lo hubiese reconstituido, si hoy la tuvieses, ahí la hubieses reconstituido versus una terapia de mantenimiento como es natalizumab, en donde hoy se sostiene, hay que sostenerla de por vida, versus una terapia como alemtuzumab, en donde en el caso de funcionar y tener éxito después de 2 ciclos, tenemos la posibilidad de no sostener un tratamiento en el tiempo. Por supuesto. Con respecto a esta última pregunta, alemtuzumab hubiera sido perfectamente una opción inicial de tratamiento para este paciente, en donde, como vos bien decís, tengo la opción de esta reconstitución y después probablemente el paciente puede lograr control de actividad de la enfermedad durante mucho tiempo. Sí, hubiera sido también una excelente opción de inicio. En cuanto a la pregunta que tiene que ver con la primera parte de la historia de este paciente, si su JC se hubiera mantenido negativo, el hecho de encontrarme con una única lesión en la resonancia no hubiera sido motivo para cambiar mi estrategia de tratamiento, porque de ninguna manera eso lo puedo considerar
como una falla. Si su JC se hubiera mantenido negativo, hubiéramos seguido tratamiento con natalizumab. Ahora, si en la resonancia, en lugar de una lesión, como me aparecía acá, tenía 5 lesiones y 2 de ellas realzaban con el contraste, uno plantea, la actividad que está teniendo supera a la actividad previa de este paciente. Con lo cual, probablemente en esa circunstancia, aún con su JC negativo, también nos hubiéramos planteado el cambio de tratamiento. ¿Sí? Pero el lemtuzumab, por supuesto, es una muy buena opción de inicio. Y entonces, como para volver a retomar, en él empezamos en agosto del 17. Hizo tratamiento 17, 18, 19 estuvo perfecto, que era el año 3, y en febrero del 2020 hace una recaída motora en el hemicuerpo izquierdo, que otra vez necesita tratamiento con corticoides altas dosis, y en la resonancia aparece una nueva lesión a nivel de protuberancia, una nueva lesión que era yuxtacortical frontal izquierda, y otra lesión acá también yuxtacortical frontal del lado izquierdo también. Ninguna de estas tres realzaba con el gadolinio, y al muy poco tiempo, en mayo, hace una paresia braquial derecha, otra vez requiere tratamiento con corticoides, y en esta circunstancia su EDCS no vuelve al 1.0 que venía manteniendo durante todos estos años, y aparece esta nueva lesión a nivel medular, también gadolinio negativo. Por lo tanto, parados frente a este escenario, lo que discutimos es, le doy la opción de un tercer ciclo de alemtuzumab para ver si logro controlar esta nueva actividad de la enfermedad, o directamente me voy a plantear cambiar de estrategia. Eso fue lo que nosotros discutimos en ese momento. Parece un paciente multiresistente, ¿no? En primer lugar, y que parecería que ninguno de los dos mecanismos de acción de los medicamentos empleados fueron lo suficientemente efectivos, a pesar de tratarse de terapias de alta eficacia. No sé, me gustaría escuchar al auditorio a ver qué harían en este caso, tercer ciclo, cambiar de mecanismo de acción sería la otra opción, ¿no? Y nosotros, digamos, de acuerdo al acceso que tenemos acá, por ahí tenemos tentado hacer un tercer ciclo. No sé si cambiar a un anti-CD20 podría cambiar la eficacia del tratamiento. Pero quería preguntar a ustedes, el trasplante de médula ósea sería una opción como escalamiento que pueden tener disponible ustedes ahí. En realidad, y voy una para atrás para ver el escenario del paciente, si uno se plantea, ¿no?, que en un lapso muy cortito, porque en febrero y en mayo hace dos recaídas que ambas tuvieron primero afectación motora, ambas necesitaron tratamiento con corticoides altas dosis. En todas estas circunstancias vimos que hubo un aumento en la carga lesional en la resonancia. Le aparecieron nuevas lesiones supra, una nueva lesión infra, una nueva lesión medular y un EDCS que pasa de 1 punto a 2.5, ¿no? O sea que hubo un aumento de 2.5. La actividad que tiene en este momento supera la actividad previa que venía manteniendo este paciente.
2 recaídas, incrementa el EDSS, un aumento importante en cuanto a número de lesiones en la resonancia, con lo cual en ese momento cuando nos discutimos realmente plantear un tercer ciclo, consideramos que no iba a contribuir a controlar esta actividad de la enfermedad, y lo que claramente nos planteamos fue: cambiemos el mecanismo de acción del fármaco. No hagamos un tercer ciclo, sino que nos planteamos, como después vamos a ver más adelante, un anti-CD20. En cuanto al trasplante de médula ósea, que es una excelente pregunta, sí uno puede tener acceso a un trasplante de médula ósea. No hay todavía experiencia en Argentina, y en cuanto a la experiencia mundial, si bien cada vez es más amplia, sigue siendo todavía limitada y se sigue planteando o todavía se sigue discutiendo cuál sería el paciente ideal para realizar un trasplante de médula ósea. Tal vez en este caso podría haber sido porque este paciente a mayo del 2020 tenía 35 años nada más, o sea, es un paciente joven, sin enfermedades prevalentes que puedan incrementar el riesgo de morbilidad, por ejemplo, pero todavía se sigue discutiendo cuál es el mejor esquema inmunosupresor que debe de recibir el paciente antes de ser sometido a un trasplante de médula ósea. Y como en ese momento, dada la no gran experiencia, la falta de claros consensos a nivel internacional, teniendo una opción o un fármaco que seguía siendo un monoclonal con alta eficacia y que además cambiaba el mecanismo de acción, preferimos en este paciente cambiar a un anti-CD20, ¿sí? Así fue como nos lo planteamos nosotros en ese momento, y de hecho él inició OCRE en agosto del 2020. Fue un momento, había sido complicado iniciarlo en agosto del 2020. Recuerden que en ese momento estábamos en plena pandemia, pero indudablemente pusimos en la balanza que teníamos que hacer algo por este paciente, porque si no, de hecho, si retrasábamos aún más por el tema de pandemia y no teniendo miras qué era lo que iba a pasar en los siguientes meses, decidimos ir para adelante, considerando todas las medidas de cuidado, tanto en el centro de infusión cuanto las que tenía además que cumplir el paciente per se. Y desde entonces hasta la última vez que lo vimos, que fue en junio del 2022, no tiene ninguna evidencia de actividad de la enfermedad. Vamos a ver cómo sigue este paciente, y tal vez si persiste así, indudablemente el cambiar de mecanismo de acción e ir directamente sobre actividad de células B era una estrategia. Si de haberlo tenido antes, en lugar de alemtuzumab, hacía ocrelizumab, la respuesta hubiera sido distinta. Siempre cuando uno habla con el diario del lunes, dice, tal vez si en ese momento hubiera iniciado con ocre, aunque sea de forma compasiva, hubiera logrado un mejor control de la enfermedad y hubiera ahorrado ese incremento en el EDSS de 1,5 puntos, tal vez, pero en realidad es como que no estamos seguros de que eso hubiera sido así, ¿no? Claro. Liliana, ¿nos podrías explicar qué riesgo llevaría consigo este paciente y si de alguna manera debemos estar especialmente atentos a una infección por JC por el hecho de haber recibido esos 2 años de natalizumab? Nos olvidamos de eso, volvemos a pedir anticuerpos. ¿Qué deberíamos hacer? Porque, bueno, todos sabemos que existe el riesgo del carrión por haber recibido alguna vez natalizumab, ¿no? Sí, sí, por supuesto. De hecho,
Igualmente, a esta altura estamos bastante alejados del periodo en que el paciente recibió tratamiento con natalizumab. Sí hay algunos casos reportados de ocrelizumab que han desarrollado JC, la mayoría eran pacientes que tenían este carryover, pero la gran mayoría de los casos venían de fingolimod, no tanto de natalizumab. Con lo cual creo que el riesgo de que desarrolle una eventual leucoencefalopatía multifocal progresiva es bajo, no hemos visto ningún cambio en la resonancia. Si eventualmente tuviera alguna recaída que fuera atípica para las que suelen verse en esclerosis múltiple, y con eso me refiero a que eventualmente tuviera o una crisis o alguna alteración conductual o eventualmente una alteración en el estado de conciencia, que nada de eso es atribuible a una esclerosis múltiple y tuviera una imagen sugestiva en la resonancia, bueno, uno plantea que la posibilidad está. El riesgo es muy bajo y hasta el momento no tenemos ninguna evidencia al respecto. Y en cuanto al riesgo de tener otras infecciones, que eso también es lo que se discute en el caso de ocrelizumab, uno puede monitorearlo sobre todo con los niveles de IgG, que yo la verdad suelo hacerlo en todos los pacientes que reciben ocrelizumab, entre infusiones para ver cuál es el nivel y si están por debajo de los valores normales. Pero si uno tiene los niveles de inmunoglobulinas de 1000 para arriba, indudablemente no corre mayor riesgo de tener infecciones, y si eventualmente estuvieran más bajos, uno le puede hacer tratamiento con inmunoglobulinas endovenosas si es que no tuviera ninguna otra opción con lo cual cambiar al paciente. Pero más allá de estos conceptos, es que en realidad todos los estudios de extensión que se hicieron con ocrelizumab y que ahora ya tenemos prácticamente a 9 años, no mostraron que hubiera un incremento en los niveles de infecciones y que aún en aquellos pacientes con niveles bajos de inmunoglobulina, de IgG fundamentalmente, las infecciones que tuvieron fueron leves a moderadas y que todas ellas resolvieron rápidamente. Con lo cual, sí. Perdón. Entonces, sería mandatorio, es recomendable. ¿Cada cuánto deberíamos hacer estos dosajes? No es mandatorio. ¿Qué recomendaciones nos darías? No es mandatorio, de acuerdo, pero si uno tiene un paciente con ocrelizumab y que de pronto tiene rinitis o faringitis o algún cuadro respiratorio y que lo hace en forma relativamente frecuente, uno puede plantearse que indudablemente está relacionado al fármaco y en esos casos hacer una titulación de los niveles de inmunoglobulinas. De lo contrario, si el paciente no tiene un aumento en la frecuencia de infecciones, no es mandatorio ni tampoco es como que debemos de repetirlo entre las infusiones o antes de recibir la siguiente infusión, en absoluto. Muy bien. ¿Hay preguntas de los colegas y amigos del auditorio? O no preguntas, sino también opiniones. Lili, yo tengo una pregunta. No es este el caso por el sexo del paciente, pero en el caso de que fuese una mujer, ¿cómo manejás el uso del anti-CD20 en el caso de que fuese una mujer y quisiese quedar embarazada en una paciente de alta actividad? La interrupción del anti-CD20, si lo interrumpís, porque es una situación en donde uno no quisiese interrumpir, no lo quisiese tocar, si este fuese el caso de que fuese una mujer en cual uno no sacaría o no quisiese sacar, modificar. ¿Cómo lo manejarías en el caso de que esta paciente fuese una mujer y te plantease querer quedar embarazada? Bien, una cosa es lo que está establecido desde el punto de vista regulatorio, ¿de acuerdo? Que lo que se plantea es
que se empiece a buscar el embarazo más allá del tercer o cuarto mes de haber recibido la última infusión, y que si lo intenta en ese periodo y nos acercamos al sexto mes, uno ahí se plantearía dos opciones: o bueno, basta, vuelvo a infundir ocrelizumab y después hacemos otro intento, o pospongo la infusión de ocrelizumab, algo similar a lo que hacemos con rituximab, y se lo infundo a los 9 meses en lugar de a los 6. Esa es una otra opción. Pero, de hecho, cada vez hay más datos, y sobre todo que tiene que ver con el registro de embarazo que tiene Roche, y registros de embarazos que hay a nivel mundial, que muestran que hay un alto porcentaje de mujeres embarazadas que quedaron embarazadas después de esa infusión, ¿sí? Que no dejaron ni siquiera pasar unos meses después, y que con lo cual se considera que claramente hubo una exposición in útero al anticuerpo monoclonal. Y en ese caso, los planteos que se hacen, de hecho, todos los recién nacidos fueron a término y no hubo malformaciones serias. El planteo es que durante el primer trimestre, los primeros 3 meses de embarazo, el pasaje a través de la placenta de anticuerpos monoclonales como ocrelizumab es mínimo, con lo cual no tendría ningún impacto en la organogénesis. Si bien estos son datos que aún no permiten que uno haga la recomendación que la mujer se embarace apenas completó el ciclo de ocrelizumab, hay 2 estudios actualmente en curso que van a determinar si esto es realmente así y que la exposición in útero no va a afectar en nada al feto, sobre todo considerando en mujeres muy activas, que se llama MINORE. Y otro interesante también es ver si pasa algo una vez que ese chico nace, nosotros instauramos el tratamiento, y obviamente va a haber exposición a través de la leche materna, y que se llama sopranino. Va a estar muy bueno tener estos datos, pero yo creo, y esto es así a título personal, que sobre todo si tengo una paciente muy activa, yo lo que haría es, le hago la infusión de ocrelizumab y después ya habilito la búsqueda del embarazo, porque sé que durante el primer trimestre no voy a estar afectando la organogénesis, voy a tener cuidado en cuanto a actividad de la enfermedad de la madre, y sí, si se concreta el embarazo, todavía no tengo evidencia suficiente como para decir que le voy a hacer una infusión durante el embarazo, pero sí probablemente se lo repondría una vez que se ha producido el nacimiento, y le permitiría lactancia. Es una molécula demasiado grande, con lo cual lo más probable es que sea similar a lo que ocurre con el resto de los monoclonales. Lo que pasa a la leche materna va a ser ínfimo y no va a tener ningún efecto sobre el feto. Es lo que pienso yo, pero indudablemente uno tiene que contar con más evidencia respaldatoria, con lo cual los resultados de esos 2 ensayos clínicos que están en curso nos van a terminar de dar la respuesta final. Uh-huh. Porque ahí un poco estamos viendo eso, ¿no? Lo que antiguamente pensábamos que el embarazo era protector, hoy vemos que no es tan así, e incluso intentamos mantener los tratamientos durante el embarazo, en general, por supuesto, salvo los medicamentos orales que no van en esa situación, y hasta las mujeres en edad fértil pensamos en tratamientos que permitan esto. Lógico, sí. Y hay anticuerpos monoclonales que los podemos usar durante el embarazo y en esta situación. Exacto. Hasta incluso esto, no sé, por ejemplo, pensar en reconstituyentes como cladribina que permitan utilizarlo, frenarlo y que después hagan esto, alemtuzumab, o si vamos a utilizar ocrelizumab, hacer esto, o natalizumab, que lo van a poder usar. Son situaciones... Sí, y obvio, y además con ocrelizumab hay otra cosa muy interesante, es que rituximab, que es otro anti-CD20, se ha usado muchísimo,
no te digo en neurología, sino en reumatología para pacientes que tienen lupus. Entonces, mucho de lo que se plantea para ocrelizumab es extrapolado porque hay un número muy interesante de embarazos en mujeres con lupus y rituximab, y por eso es que muchos de esos datos se extrapolan también para el caso de ocrelizumab, ¿no? Y de hecho con Rituxi no se vieron tampoco malformaciones severas. La mayoría de los recién nacidos fueron vivos. Siempre el porcentaje de recién nacidos es más o menos similar en casi todas las series y está arriba del 80%, que es más o menos lo que ocurre con la población general. La mayoría son a términos y son muy pocos los que nacen pretérmino, y pretérminos los consideran antes del 7º mes o que sean de muy bajo peso. Con lo cual creo que vamos a terminar sosteniéndola prácticamente, o terminamos la infusión, que empiece a buscar su embarazo y probablemente lo logremos en los siguientes 6 meses. Y si no lo logró en los 6 meses, la infundo y después que siga buscando su embarazo, ¿no? Muy bien. Yo creo que si no hay comentarios o preguntas, podríamos pasar al caso número 2, nuestro, y después lo escuchamos a Marcos. O Marcos, si quiere, también puede presentar su caso ahora. Pero ya que estamos nosotros con el dominio de la pantalla, me parece más práctico que Juan nos muestre el caso, nuestro segundo caso, ¿no? Siga, siga, como dice el referí. Siga, siga, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Yo voy a... Esto sobre todo tiene que ver con... Fueron apareciendo nuevos tratamientos y hemos tenido una serie de consultas e interacciones de cuál es el rol de estos nuevos tratamientos, sobre todo esto, no por ahí no en situaciones tan agresivas de la enfermedad, en formas tan activas, sino en formas un poco menos activas, y qué es lo que vienen a traer los nuevos moduladores, estos medicamentos orales en formas un poco menos activas desde la práctica clínica, los nuevos moduladores C1P. Y quizás una forma de verlos es desde un caso clínico, donde por ahí hoy los estamos utilizando, los estamos viendo. Esta es una mujer de 27 años con antecedentes de insulinoresistencia, que en abril de este año nosotros la vimos por una clínica de parestesias brachiocrurales izquierdas, disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo y un Lermit. En ese momento se le hizo una resonancia por esa clínica de unas 48-72 horas de evolución. Cuando se la revisó tenía ese trastorno sensitivo y la disminución de la fuerza del miembro superior izquierdo. Esta era la resonancia de cerebro. Tenía algunas imágenes hiperintensas en FLAIR a nivel cerebral, poca carga lesional. Una lesión realzaba, pero poca carga lesional a nivel cerebral. Y en la médula, esa lesión le estaba dando la clínica y esa lesión realzaba. Se excluyeron otras causas, un perfil inmunológico infectológico negativo, bandas oligoclonales en el líquido, no tenía bandas en el suero, un perfil tipo 2, lo que mejor explicaba lo que le estaba pasando ante el primer evento clínico, una esclerosis múltiple. Y cuando hacemos la estratificación, esta es una forma leve moderada, primer evento, baja carga lesional en la resonancia, pero bueno, quizás lo que más, el aspecto más agresivo podríamos decir que es la recaída medular con la lesión en la médula. Desde la carga lesional en la resonancia no es una resonancia que asuste, pero por ahí topográficamente es la lesión en la médula, quizás eso es lo que la pone desde el lado moderado. Uno ahí es donde estratificaría y diría, esta forma moderada no elegiría
estos medicamentos orales. Y ahí es donde entran estos moduladores de fingosina-fosfato, los selectivos. Ahí es donde por ahí empiezan a tener un rol o empiezan a funcionar estos medicamentos innovadores. Y estos son todos los moduladores nuevos de fingosina 1-fosfato. Los moduladores de fingosina 1-fosfato, el más viejo es fingolimod. Los nuevos, sobre todo siponimod, osanimod y ponesimod, hoy el que está disponible comercialmente en Argentina y en el mundo. Ponesimod todavía no está disponible comercialmente en Argentina y en Latinoamérica. Es osanimod. Es un modulador selectivo del receptor fingosina-fosfato 1 y 5, y es donde empieza sobre todo a actuar de una manera muy selectiva en disminuir los efectos adversos. Esta acción selectiva empieza a generar una innovación en mantener la eficacia que teníamos con fingolimod y en reducir los efectos adversos que teníamos con fingolimod. Ahí es donde empezamos a generar o empezamos a ver por ahí dónde tienen un rol estos moduladores selectivos de fingosina-fosfato. Entonces, cuando nos preguntamos cuál es la innovación o cuál es el sentido de estos medicamentos, es básicamente mantener la eficacia y tener menos efectos adversos. Básicamente ese es el rol. ¿Dónde los estamos viendo? ¿En qué grupo de pacientes? Es en el grupo de pacientes en donde estamos utilizando los medicamentos que veníamos utilizando, este perfil moderado, leve, moderado. O sea, eso no va a cambiar. Básicamente vamos a mantener la eficacia, pero vamos a tener menos eventos adversos. La diseminación dentro del sistema nervioso central de los receptores de fingosina 1-fosfato es muy amplia, están muy diseminados y ahí es donde tiene este efecto los moduladores. Por eso es que funcionan y funcionan más allá del efecto que tienen sobre los linfocitos, es dentro del sistema nervioso central, sobre todo los moduladores de fingosina 1-fosfato y LES5, actuando sobre los receptores, y podrían llegar a tener este efecto neuroprotector, pero básicamente lo que estamos apelando es a la retención dentro de los ganglios linfáticos de esos linfocitos que entran al sistema nervioso central y generan la autorreactividad. Esta es una comparación indirecta de osanimod y fingolimod, donde lo más importante es que no hay diferencias en la eficacia entre fingolimod y osanimod. Un poco es lo que buscamos, esta no diferencia en el efecto, en la eficacia entre estos dos medicamentos, pero sí hay una diferencia en los efectos adversos. Hay un menor impacto en los efectos adversos, sobre todo en lo que tiene que ver con los efectos cardiovasculares entre osanimod y fingolimod, y hay un menor impacto en la reducción de linfocitos entre osanimod y fingolimod. Y esto por ahí tiene un rol desde la práctica clínica en que osanimod produce una reducción menor de los linfocitos, y cuando tenemos que salir de estos medicamentos vamos a tener que esperar bastante menos. Entonces vamos a tener menos riesgo del efecto rebote de estos medicamentos antitráfico. Y esto no es menor. Es un efecto importante de la modulación selectiva de los receptores de fingosina 1-fosfato. Por eso es que esta regulación selectiva empieza a tener una importancia desde la práctica clínica. O sea que es mantener la eficacia, reducir los efectos adversos y tener un impacto desde la práctica clínica. Acá está el gráfico en donde básicamente lo que muestra es una menor frecuencia de eventos adversos entre los reguladores no selectivos, como fingolimod, y los reguladores selectivos, como en este caso osanimod. La frecuencia de eventos adversos en osanimod es significativamente menor, en este caso en los efectos cardiovasculares, en la reducción de los linfocitos,
en la reducción de la frecuencia cardíaca, en la frecuencia de infecciones. O sea, la eficacia se mantiene entre los reguladores no selectivos y selectivos, pero la frecuencia de eventos adversos es significativamente menor entre la regulación no selectiva. Y esto de alguna manera lleva a que no tengamos que hacer la monitorización de las 6 horas como lo hacemos con fingolimod. Básicamente, el rol que tienen los moduladores selectivos como siponimod para las formas secundarias progresivas, como osanimod en la forma recaída-remisión, como probablemente lo tenga ponesimod también en recaídas-remisión, es mantener la eficacia en este grupo de pacientes a forma recaídas-remisión leves moderada, manteniendo esta eficacia, pero teniendo mucho menos eventos adversos, desde los cardiovasculares, desde la frecuencia de infecciones, desde la tolerancia, desde no tener que hacer el monitoreo de las primeras 6 horas, desde no tener un descenso tan marcado de los linfocitos en el mantenimiento durante el seguimiento del paciente, el de que si tenemos que interrumpir el uso de la medicación, vamos a tener una recuperación de esos linfocitos mucho más rápido de lo que teníamos con el uso de fingolimod, y eso a la larga, sobre todo a mediano plazo, nos va a llevar a que podamos salir de estas medicaciones mucho más rápida y vamos a tener mucho menos riesgo del efecto rebote que por ahí tenemos cuando tenemos que salir de fingolimod, que a veces eso puede llegar a ser un problema. A veces cuando tenemos que salir de fingolimod podemos estar 4 o 5 semanas hasta que recuperamos el recuento linfocitario, y eso nos puede incrementar el riesgo de rebote en algunos pacientes hasta que recuperamos los linfocitos y podemos salir a otro tratamiento. Con estos moduladores selectivos podemos salir mucho más rápido hacia otros medicamentos y no tenemos que estar tanto tiempo sin tratamientos para los pacientes, y eso puede ser mucho mejor. O sea que la innovación, ¿cuál es el rol que tienen estos moduladores selectivos? Es el de mantener este mecanismo de control, este mecanismo de acción sobre la regulación de la enfermedad de una forma eficaz y efectiva como ya la conocemos, y empezando a reducir los efectos adversos que conocíamos para fingolimod. Básicamente ese es el rol que empezamos a conocer de esta modulación selectiva. O sea, empezamos a manejar estos medicamentos de una forma un poco más inteligente, y ese es el rol que empiezan a tener, porque muchas veces decimos, ¿cuál es el sentido de estos medicamentos que empiezan a aparecer si ya los conocíamos? O sea, es otro fingolimod, son intervenciones que ya conocemos, y el sentido que tienen es básicamente mantener la eficacia, pero de una forma un poco más selectiva, hiperseleccionada, y reduciendo los efectos adversos. O sea, empiezan a hacer intervenciones más inteligentes de mecanismos que ya conocemos y sabemos que funcionan. Básicamente ese es el rol. Juan, yo tengo 2 preguntas para vos. Dale. Una viene acá apareció acá en el chat, y la pregunta es si hay estudios, vos mostraste un estudio comparativo con fingolimod y osanimod, que comparen todos los moduladores de fingosina 1-fosfato entre sí para ver si hay alguna diferencia o algo que permita diferenciarlos por alguna particularidad en especial, o si son todos exactamente iguales. Y 2, ¿cuál sería el paciente en el cual vos pensás utilizar algunos de estos moduladores? Pacientes que son muy activos, un paciente que vos pensás usar fingo, ¿es el prototipo de paciente en el cual usás estos nuevos moduladores? No hay una revisión. Básicamente no va a haber un estudio, un ensayo clínico que los compare entre sí. Eso no lo vamos a tener, no tiene sentido. No, por supuesto. Desde el lado de una revisión, no hay una revisión que los compare a todos entre sí, pero probablemente sí eso lo vamos a tener, porque esa es una comparación indirecta que sí vale la pena hacer. Probablemente los resultados muestren esto, que no haya diferencia entre sí, así como la comparación indirecta no mostró diferencias entre osanimod y fingolimod. Sí. Lo más probable es que no haya diferencias entre sí en los datos de eficacia. Y sí haya diferencias entre los datos de seguridad, entre los viejos moduladores, en realidad entre fingolimod
y los nuevos moduladores como Ponesimod, Siponimod y Osanimod, y no Ok, haya diferencias entre los nuevos moduladores entre sí. O perfecto. sea que la seguridad entre sí, entre los nuevos moduladores, Osanimod, Ponesimod y Siponimod, aunque Siponimod es para otro fenotipo, pero Ujú, entre Ponesimod y Osanimod probablemente no difieran entre sí en la seguridad. ok, ¿Por qué? Porque al modular selectivamente la frecuencia de eventos adversos, lo más probable es que no sean diferentes. bien. Lo más probable es que esos sean los resultados. Sin dudas va a haber que verla, pero probablemente, sin dudas va a haber, porque eso se está haciendo, pero lo más probable es que no haya diferencia en la seguridad y no haya diferencia en la eficacia. Entonces, la selección va a pasar, el driver de selección va a pasar por temas de fatiga, temas Ok, de accesos, temas de tolerancia a una u otra intervención, de ok, dosificación entre, no sé, Ponesimod y Osanimod. Va a ok, pasar por ahí la selección, pero va a ir por los moduladores selectivos, ok. más que por los no selectivos. Y con respecto a la selección entre Fingolimod y Osanimod, sin duda, hoy la selección es aquel paciente en el cual estoy pensando en un modulador de los Ujú, receptores fingosina 1-fosfato, es decir, veo un paciente, pienso que es un candidato para un modulador de los receptores fingosina 1-fosfato, es decir, estoy pensando en lo que pensaba para Fingolimod, hoy ujú, prácticamente estoy pensando en Osanimod. No, tengo un modulador selectivo, va a tener menos efectos adversos, no tengo que hacer monitoreo de primera dosis, sí, va a ser un descenso mucho menor de los linfocitos. Si tengo que salir, no sí, voy a tener que estar pensando si va a salir después de 4 o 6 semanas, la probabilidad de efecto rebote. Hoy, si estoy pensando en Fingolimod, directamente voy a Osanimod. a vos animó. No, prácticamente sí, no estoy pensando en Fingolimod. Creo que hoy la evolución es si estoy pensando en un modulador, un mecanismo de acción que module a los receptores fingosino-fosfato, lo que antes pensaba para Fingolimod, estoy pensando en Osanimod. Después, sin dudas, está el tema de la vida real, es desde el acceso, me van a dificultar. Sí, ese es un tema que todos lo pensamos y lo discutimos, Por supuesto. pero lo que hoy antiguamente pensaba para Fingolimod, hoy no tiene sentido pensar en Fingolimod teniendo Sanimod, un modulador selectivo. Exacto. Debiéramos pensar claramente en, en, en Osanimod. ¿Por qué? Por todo lo que estamos, o sea, teniendo medicamentos, Fingolimod y Osanimod, igual eficacia, pero mucho menos efectos adversos, mucho mejor tolerancia. Si tengo que salir, no voy a tener los problemas que tenía para Fingolimod. Ujú, Definitivamente tenemos que pensar en eso. exacto. Sí, yo creo que indudablemente eh, el uso de los moduladores de segunda generación va a pasar por el tema del acceso, al Sí, menos Sí, en el futuro inmediato, porque sí, es evidente la superioridad. tal Yo cual. no sé cómo estarán funcionando todos los financiadores de salud. En mi experiencia con algunos no hay problemas, con otros sí hay problemas. ujú, Sí. Eh, y bueno, sería bueno escucharlos también a Marcos y colegas del norte en este sentido, ¿no? A ver qué piensan. Sí, yo a ver te pondré un escenario, Juan. Entonces, sería el auditor de la obra social provincial, con muchas presiones, digamos, políticas. Y te diría, bueno, Juan, estuve revisando tu pedido de los ánimos mm, y veo que los principales beneficios son en la seguridad, pero me puse a leer y acá en la extensión dice que hay un caso del MP. mm. Entonces, ¿qué tan más seguro es o cómo me puede explicar este tema de la LMP si vos el principal ventaja es la seguridad? ¿Qué me diría Juan? Mm.
Sí, el tema del MP para Osanimod, a ver, el caso del MP de Osanimod, cuando uno lo analiza en detalle, es una historia que viene de otras intervenciones, cuando uno lo ve en detalle viene de Plegrid, tiene mucha historia y mucho background, y claramente, es decir, uno no lo puede atribuir a Osanimod. Y cuando lo vamos a ver, Fingolimod tiene hoy Sí, casi 60, 70 casos, dimetilfumarato exacto. tiene casos de LMP, Plegrid tiene casos de LMP. Los casos de LMP en esclerosis múltiple se han desarrollado. O sea que la asociación con Osanimod o la justificación de la asociación con Osanimod lo podemos discutir. Probablemente el argumento vaya por otro lado. Yo creo que el auditor, el argumento me parece que va a ir más por el tema de, está todo bien con los moduladores de segunda generación, pero tengo un modulador de primera generación que me cuesta 20 veces menos de lo que me está costando el modulador de segunda generación. Y la verdad que está buenísimo el modulador de segunda generación, pero no sé si estoy dispuesto a pagar 20 veces más por esta frecuencia de eventos adversos que me parece que no justifica que pague 20 veces más. Creo que la discusión del auditor va a pasar más por ahí que por el caso del MP. Por caso del MP lo podemos discutir desde otro lado, en donde, no sé, si la justificación es esa, con Fingolimod hay casos del MP, con dimetilfumarato hay casos del MP. Me parece que la discusión va a pasar Pero más por ahí, que el con porcentaje Fingolimod sería mucho más bajo hoy en día de los pacientes puestos Sanimodo, ¿no? Con de Fingo casos del que, MP. claro, Sí, con sí, Fingo es pero también, ampliamente usado. sí, sí, pero esa discusión me parece que no sé si tiene lugar, porque de hecho la historia del caso ese también es un caso dudoso. Yo creo que la discusión va a ir más por el tema del costo, de decir, el costo, no sé si se justifica que pague tanto más por esa frecuencia de eventos, a esa reducción y ese monitoreo cuando estoy pagando muchísimo menos. Y ahí es donde me parece que quienes estén atrás de esta innovación debieran ponerse a la altura, y sin dudas van a aparecer genéricos que probablemente lo pongan ahí a competir. Pero por eso es que me parece que la evolución va a pasar por los moduladores de fingosina fosfato, van a evolucionar a ese camino, a ir por la modulación selectiva. ¿Por qué? Porque justamente el ir selectivamente hacia ese camino va a mantener la eficacia que este mecanismo de acción ha demostrado, reduciendo la frecuencia de eventos adversos. En definitiva, este mecanismo de acción funciona para esclerosis múltiple, y este mecanismo, manteniendo esta eficacia de una manera selectiva, va a ir hacia una reducción de la frecuencia de eventos adversos. Hoy sabemos que este mecanismo para la enfermedad funciona, y seleccionándolo vamos a ir perfeccionando en reducir la frecuencia de eventos adversos. Es un poco cuando vemos natalizumab. Natalizumab también va evolucionando hacia hacerlo más inteligente al mecanismo de acción. Es un mecanismo de acción que funciona para la enfermedad. Y el hecho de hacerlo subcutáneo, el hecho de darlo cada 6 semanas, de extender la dosis, es ir haciéndolo cada vez más inteligente al mecanismo de acción. Esto es también ir haciéndolo cada vez más inteligente, es decir, es un mecanismo de acción que funciona, e ir purificándolo para hacerlo cada vez más selectivo, e ir haciéndolo de una manera más inteligente, manteniendo la eficacia, reduciendo la frecuencia de eventos adversos. Es un tema, va a ir por ahí. Hoy sabemos, este mecanismo de ¿Usted acción funciona. cree que el Ponesimod, siendo más selectivo, podría justificarse más su uso comparado ¿Que con Osanimod? Osanimod? No creo, yo creo que el mecanismo de acción la selectividad es
prácticamente la misma. El S1P1, la selectividad no creo que difiera, no me parece que sea distinta. Creo que ahí no hay prácticamente diferencias en la selectividad. Creo que solamente vamos a ver detalles y va a ver dónde se va a diferenciar. Van a ser detalles mínimos en donde vamos a ver nada más un tema comercial, en donde uno va a ir por ahí por el tema de yo tengo más impacto desde la fatiga, mi impacto va más por acá desde el brain volume loss en un aspecto cortical. Creo que va a ser un tema más comercial que otro, porque cuando lo vemos desde el lado molecular no hay prácticamente diferencias en la selectividad. Sí hay diferencias en lo que es fingolimod con osanimod y ponesimod, pero después entre ellos, entre pone y osanimod, no hay grandes diferencias, no va a haber diferencias que cuando los analicemos digan, bueno, este sí es más selectivo que este, y esta diferencia lo hace que tenga una diferencia significativa en los eventos adversos, que justifique decir, este es diferente, este es mejor que este. Sí. No vamos a ver ahí diferencias. Va a ser un tema más comercial que otra cosa entre los Bien, moduladores selectivos. bien, Juan. Marcos, No te vemos, Cristiano, te escuchamos. sí. Si me quieren ver, acá estoy. Marcos, Sí. No sé, tenés... ¿cómo lo ves vos, Marcos? ¿Qué te parece? ¿Vos crees que va a haber una Eh, diferencia, una hiperselectividad que justifique? no, bueno, viste que el osanemod es moderador de la receptor 1 y 5 y el ponesimod del 1, Mm. pero como vos decís, no sé si significativamente habrá algún cambio. Yo sí, si tengo disponible el ponésimo, por ahí empezaría por ese lado hasta ver qué pasa con osanimod y el riesgo del MP, porque bueno, si la intervención previa era un interferón que históricamente no está relacionado con el MP, Mm. y un poco para esperar, mirar que haya más pacientes expuestos y bueno, valorar así qué es lo que sigue, como pasó con varias drogas, Sí, con sí. riesgo de cáncer, que después se vio que la tasa era similar a la población general. Bueno, un poco Sí. esa prudencia que tenemos acá en el Ujú, norte, ¿viste? Infernales. No, pero está claro, bien. De hecho, muchas veces uno espera datos de la experiencia internacional, de extensión de ensayos clínicos, porque eso te termina brindando también una mayor totalmente. seguridad, ¿no? Al momento en Ujú. que sos vos el que lo usa en tu paciente. Y me parece muy razonable eso. Todos queremos más datos antes de largarnos al uso, ¿eh? Ni hablar, Sí, totalmente, sí, sí. sí. Yo, por ejemplo, y desde el lado de las trabas, acá que es poco vos recién lo mencionabas con OFA, las trabas nos ha pasado de prescribirlo OFA o Sanimod, Ujú. y de tener estas objeciones, las objeciones no tanto desde el lado de seguridad, pero sí de decir, ¿por qué no usas fingolimod? Sí, Es sobre decir, todo con mirá, la te gran conviene del cantidad de lado. copias baratas que hay, ¿viste? Sí, ¿cuál es el racional? Mirá, va por acá, por acá, por acá. No, va por acá desde el lado de decir, mirá, es un tema de Sí, seguridad para el paciente, de mucho menos eventos adversos, el monitoreo, carga de tratamiento. Para el sí. paciente es una reducción en la carga de tratamiento. No me cierra. Sí, La sí. discusión es, No, es que no resulta fácil, porque está bien, entre nosotros podemos discutir, es mucho más selectivo, no tenés toda la carga de la primera dosis, entonces te ahorras todo lo que es tener que llevarlo a un paciente a un hospital de día y monitorearlo durante 6 horas. Y te dicen, sí, bueno, está bien, el otro es mucho más barato, le doy un no sé cuál de todas las 800 marcas que hay de Fingo
y listo, y hospital de día es mínimo el costo que me insume a mí en este caso. Entonces a veces resulta un poco difícil buscar excelentes justificaciones y que convenzan a los auditores para que te autoricen el uso, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo creo que un argumento importante es el tema de la salida, que podría ser eventualmente distinto con los moduladores de segunda generación versus Fingolimod. En el sentido que el tiempo de espera y el eventual rebote pueden minimizarse. Y yo creo que eso es sumamente importante en pacientes que reciben Fingolimod. Y que, bueno, yo es algo que tengo en cuenta y que, bueno, me preocupa, ¿no? Sí. Me parece que es un argumento más. Bien, si no hay comentarios del auditorio, No estoy viendo Marcos, ninguno ahora. Yo diría de escuchar a Marcos que nos cuente su caso, porque tengo miedo que nos quedemos sin tiempo y que el auditorio se tenga que ir o se aburra. Así que, Marcos, si querés, te damos la pantalla. Sí, ahí ya está. Ahí está, mirá. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, Marcos. Bueno, este es un caso del uso de cladribina como switch de natalizumab. El caso clínico es una paciente femenina de 38 años de edad en la actualidad, sin comorbilidades. La paciente en mayo de 2019 presenta hipoestesia de miembros inferiores que resuelve en 30 días. Como era algo de miembro inferior, va al traumatólogo, le hace una resonancia con una lumbosacra, que es normal. Lógico. Entonces la paciente sigue con su vida diaria porque había resuelto su molestia. Pero en marzo del 2020 empieza con diplopía y ahí sí ya va al neurólogo. En ese momento tiene un EDSS de 2.0. Se hace resonancia del cerebro, columna cervical y dorsal, y de acuerdo al diagnóstico por resonancia, le indicamos cladribina. Acá les muestro las resonancias. Bueno, tenía lesiones periventriculares, algunas yuxtacorticales como esta, las famosas en llama, bueno, perpendicular al cuerpo calloso, esta yuxtacortical. Sí. Nosotros habíamos contado por lo menos 20 lesiones. Además veíamos este refuerzo temporal con gadolinio y esta cerca del asta posterior cervical occipital. Y esto una imagen hipertensa dudosa en el T2, en el pedúnculo cerebral del lado derecho. Entonces, con esas dos lesiones, con la carga lesional de 20 lesiones en T2, habíamos considerado la indicación de cladribine. Además, teníamos lesiones en médula dorsal, se ven claramente. Y la paciente también tenía alguna expectativa de embarazo, porque tenía un solo hijo y tenía una nueva pareja. Entonces, por eso habíamos considerado el tema de cladribina como inicio de una alta eficacia. Sí. Marzo de 2020, después de la primera consulta, se cierran las compuertas, ¿no? Pasa todo lo que ustedes ya saben con la pandemia. Cierto. Y miren que pasan 4 meses para que la obra social nos rechace cladribina. Nos rechaza después de 4 meses y nos pide que hagamos bandas oligoclonales y nuevas resonancias de 3 sectores. Las bandas vienen tipo 2, o sea, síntesis intratecal. Y en las nuevas resonancias veíamos algunas lesiones nuevas, como esta, que acá no está, esta es la anterior, esta es la nueva. De una lesión ahí en el flare. Sí.
acá no está y acá se ve otra. Sí. Acá aparentemente hay nuevas lesiones, por lo menos habíamos contado 3 o 4 lesiones nuevas en el FLAIR. Entonces empezamos con el tema judicial, que también estaba complicado. Julio era feria judicial, más la pandemia, más que a veces estaba cerrado el consultorio privado, íbamos 15 días al hospital, 15 no. Sí. Entonces, en medio de, de esto que estaba judicializado, en septiembre de 2020 presenta un M sensitivo izquierdo, el EDSS ya de 2.5, volvemos a hacer las resonancias y pedimos un JCB ya pensando en iniciar natalizumab. Sí. Vemos esta nueva lesión en cervical y hay una dudosa captación de gadolinio puntiforme sí, en el realza. cerebro. Sí. Entonces, ya con el dictamen de la justicia, nos dan directamente natalizumab, al mismo tiempo que nos llega el índice que demora, nos llega a 3,19. Sí. Bueno, la paciente se estabiliza, baja el EDSS, hasta que llegamos a julio de este año, 12 infusiones de natalizumab en la dosis estándar y 4 infusiones en dosis extendida. Y bueno, vuelve con el tema de la planificación familiar, por eso decidimos desescalarla, también por el tema del índice. Y luego de un guayado de 4 semanas inicia cladribina con un EDSS basal de 1.5 y una resonancia que no muestra mayor aumento de carga lesional, o sea que va a estar estable con natalizumab, y sobre todo no veíamos ninguna lesión sospechosa del MP incipiente, que era lo que nos interesaba. Y habíamos visto algunos artículos con esta conducta, como este estudio de Mon, donde ellos analizaron la actividad clínico-radiológica y eventos adversos de 17 pacientes que habían recibido natalizumab y que habían hecho el switch a claribina por el índice mayor de 1.5 en el virus JC, o por actividad clínica en la enfermedad, o por actividad de resonancia en la enfermedad, o porque tenía el paciente alguna preferencia. Este estudio tenía 11 femeninos, 6 masculinos, edad media de 53 años. Todos tenían formas de EM altamente activa, definida en este caso como 2 o más recaídas en un año, o al menos 2 lesiones nuevas entre 2, cosa que cumplía nuestra paciente al inicio, antes de iniciar natalizumab. La media duración de la enfermedad en este estudio fue de 15 años. En promedio habían recibido 2 fármacos modificadores de la enfermedad previo al natalizumab, y la duración media de tratamiento alrededor de 5.6 años. 5 pacientes habían tenido al menos una recaída con natalizumab, 4 con actividad en resonancia, a pesar de tener los anticuerpos negativos antinatalizumab. No había pacientes que habían progresado, y la media de periodo de washout que hicieron ellos fue de 16 semanas. El EDS de inicio de cladribina es 3.34. Después de un seguimiento de 9.7 meses, no tenían pacientes con actividad clínica recibiendo cladribina. Solo 2 pacientes, que implicaba el 11% del total, tenían una lesión nueva entre 2 dentro de los 3 meses de iniciar cladribina. No había pacientes con LMP. La linfopenia causó una DIRA entre los 3 y 4 meses. Había un paciente con linfopenia grado 3 que tenía 500 linfocitos por microlitro. No hubo alteraciones significativas en la enzima hepática. Algunos eventos adversos no serios. No hubo eventos adversos serios. Es decir que ellos concluyeron que la cladribina fue segura y eficaz en este trabajo. Otro trabajo, que es cladrina, que se presentó en el ECTRIN del año pasado, un estudio multicéntrico fase 4 con 40 participantes, que tenía como objetivo evaluar la seguridad, eficacia y el impacto inmunológico de cladribina después de natalizumab en pacientes con EMRR y MSP con actividad, con estos criterios de inclusión y de exclusión. Ellos después hicieron un washout de entre 2 y 4 semanas, hicieron un análisis interino en el mes 6 de los pacientes que estaban con cladribina. 18 de 20 pacientes habían completado esos 6 meses de tratamiento, no observaron nuevas lesiones en esos pacientes después de iniciar cladribina, no habían presentado nuevas recaídas, salvo un paciente que había tenido una recaída en el inicio de tratamiento con cladribina.
Ujú. No observaron eventos adversos serios y no hubo un incremento de actividad en los pacientes a los 6 meses de tratamiento. Estos son los scores de CES en los cuales algunos se mantienen igual al basal, algunos habían empeorado y otros habían mejorado de los 20 pacientes analizados. Ujú. Entonces ellos concluyen que el switch de natalizumab a cladribina ha demostrado ser efectivo y seguro. En caso de switch por JC positivo con índice elevado, no habían demostrado caso de LMP. Ujú. Yo quería ver cuál es la opinión de esta conducta, de estos trabajos. Yo quería mostrarle nada más antes de por ahí abrir la discusión esto, quería mostrar nada más esto, dame 5 minutos, un minuto nada más. No más de un Hoy, minuto, Juan, por favor, ¿eh? un minuto me voy a tomar nada más. Bueno, Hoy, contando. hoy se está haciendo este trial se llama Cladrina, en donde se está justamente evaluando en este trial esto, ¿sí? Esto que se mostró, que mostró Sí. Marcos en el contexto de estudios observacionales, hoy se está evaluando de una forma un poco más estandarizada, que es el paso de pacientes utilizando natalizumab que hacen el switch a cladribine por sospecha de JC, por sospecha no, sino por el riesgo de desarrollar el MP, y se los está siguiendo de una manera longitudinal. Hay un análisis interino de estos pacientes, todavía no están analizados completamente, pero hay un análisis interino. Se van a presentar algunos datos ahora en ECTRIMS, y en el análisis interino son 40 pacientes analizados. En el análisis interino de estos pacientes tienen planeado seguirlos a 2 años, tienen un análisis interino a 12 meses. Hoy en ECTRIMS se van a presentar 18 meses de seguimiento. En este seguimiento tienen no solo clínica para ver los datos de eficacia de cladribine de estos pacientes, sino también datos moleculares, el riesgo de desarrollo del MP, porque el cambio, el switch, es la sospecha o el riesgo de desarrollar un LMP, y se los va siguiendo desde un dato, desde aspectos de seguridad, desde aspectos de eficacia, también desde aspectos de calidad de vida del paciente. Y en este análisis interino, gran parte de los pacientes desarrollaron un LMP. No, no es así. Ah, Pensé que te ibas a... Qué grande. No, dije acá, te vas a poner muy mal. No, les está yendo muy bien a los pacientes, pero se está haciendo un trial justamente para ver este aspecto, y a los pacientes les está yendo bien. Lo que se fue viendo en los estudios observacionales de un aspecto por ahí más observacional, hoy se está siguiendo de una manera mucho más prolija y estandarizada en el contexto de un ensayo clínico. Y están viendo lo que vos mostraste en el estudio observacional, y ahora en ECTRIMS van a mostrar datos del follow a 18 meses. Y ahora sí los dejo, abrimos la discusión No, más, Yo creo que yo más de formal. pronto ¿no? Realmente estamos hablando de desescalar, o podríamos decir, estamos haciendo un switch desde una terapia de alta eficacia a otra terapia de alta eficacia. Hasta donde yo la verdad no me acuerdo, pero a lo mejor ustedes tienen esa data, de que haya alguna comparación indirecta entre natalizumab y cladribine que me demuestre a través de una comparación indirecta que cladribine es superior. Porque si no, uno podría plantearse perfectamente, no puedo seguir usando natalizumab, tiene un índice que es alto, ya lleva 16 infusiones, sabemos que me estoy acercando al segundo año, claramente el riesgo aumenta. Entonces, era una paciente que por su marcada actividad inicié con natalizumab, que se la logré controlar perfectamente, pero no es que la estoy desescalando. Yo de pronto a veces entiendo por
desescalar, que lo bajo a, no sé, un dimetilfumarato, un teriflunomide o unos interferones, me estoy manteniendo en una terapia también de alta eficacia. Entonces, no sé, me estaba cuestionando eso, si realmente estoy desescalando o reemplazando una terapia de alta eficacia por otra. Yo creo que Marcos pasó con mucha racionalidad, de No, una terapia sí. de alta eficacia a otra. No hay evidencias por el momento de cuestiones de seguridad. Mm. Mm. Sí, eso es Eh, cierto. sí esperamos los resultados del estudio Cladrina que ambos mostraron, pero me parece de absoluta racionalidad lo que hizo Marcos. Ujú. Nosotros probablemente hubiéramos hecho lo mismo, o tal vez hubiéramos usado Crequisumab, no sé, en este paciente, ¿no? Pero me parece, yo por lo menos estoy muy de acuerdo con la conducta de Marcos. No sé qué opinan ustedes ahora, está abierta la discusión. Mm. Y nosotros la decidimos no por OCRE, por el tema de la Por el planificación embarazo. familiar, Sí, que había exacto. sido lo inicial, por lo que queríamos usar primero cladribina. Sí, sí, Pero sí, otra salida que usamos de Natalie, el OCRE, en claro. más pacientes que con... Sí, Sí, sí. ¿Y muy de ustedes acuerdo. piensan que otra salida podría ser el Ufatumumab tranquilamente o no? Sí, tal cual. También podría ser ofatumumab. Con ofatumumab también vos tenés el tema de la planificación familiar, ¿de acuerdo? De hecho, con ofatumumab y el tema que se dan mensualmente, todavía hay un poco más de dudas porque vos lo recomendado hasta ahora es suspenderlo y esperar 4 meses. Probablemente después uno pueda seguir y se extrapolen los datos y hablemos de los anti-CD20 en líneas generales, ¿no? Eh, pero vos acá tenés en el medio el tema de planificación familiar, y planificación familiar claramente es mucho más fácil hoy en día con un cladribine, con lo cual a mí me parece que fue una salida, por lo menos que vos la individualizaste a esta mujer. El tema es que tiene un hijo pero quiere otro, y cladribine me parece que fue la mejor salida para ella. Yo simplemente como comentario, es cierto que uno, en una paciente que está estable, que está controlada y la salida se está, dentro de todo, se está saliendo en este control hacia una terapia de alta efectividad como cladribina. eh, no es que se está saliendo a una terapia de moderada o baja eficacia. Parece que se está saliendo a una terapia de alta eficacia, Exacto. se está saliendo a una intervención que en principio va a controlar, va a mantener ese control que se está teniendo sobre la enfermedad. Eh, es dentro de las intervenciones, es una intervención que uno elegiría. Después está esto de encontrar qué drivers o qué cosas está dentro de otras cosas que uno va eligiendo para la toma de la decisión junto con el paciente, ¿no? Esto de ver el tema de la planificación, ver el monitoreo, la carga que va a tener el paciente con ese tratamiento, otros aspectos que uno busca junto en la elección del tratamiento. Eh, y después lo otro es el mecanismo de acción. Estamos saliendo a un mecanismo de acción que, como recién mencionábamos al comienzo de los casos, un mecanismo de acción en donde estamos pensando a mediano o largo plazo en una intervención que no hace falta mantenerlo. Hoy las terapias de reconstitución son terapias que nos atraen mucho porque son justamente esto, ¿no? Como alemtuzumab, como cladribina, terapias que no hace falta mantenerlas en el tiempo. Y eso creo
particularmente que nos atrae el de pensarlas como intervenciones que buscan la reconstitución y no mantenerla en el tiempo. A mí particularmente me atrae ese tipo de intervenciones, por ejemplo, Sí. lo que es Alemtuzumab. Y de vuelta, es una intervención de alta eficacia, no está saliendo una intervención en donde Exacto. uno puede llegar a pensar que pueda no funcionar. Sí, porque uno dice, si puse natalizumab era porque era una paciente muy activa, Claro. tenía muchas lesiones en la resonancia, tuvo dos recaídas por lo menos muy cerca, Ujú. y natalizumab lo había controlado, ¿no? Porque de hecho también es otro cuestionamiento de las obras sociales, es ¿para qué sigue usando natalizumab si en todos los resúmenes que me está mandando el paciente no vuelve a tener actividad clínica y no vuelve a tener actividad en la resonancia? Y lo que uno trata de explicarles es que ha logrado eso por el tratamiento recibido. Y si de pronto uno se plantea un verdadero desescalamiento a una terapia de moderada eficacia, está el riesgo de reactivación por un lado por el tema de la suspensión de natalizumab y que probablemente eso no se lo logre controlar una terapia de moderada eficacia. Eso es también o se me ha dado en muchas veces discusiones con auditores de distintas obras sociales, ¿no? De cambiar natalizumab por una moderada eficacia, fundamentalmente por temas de costos en estos pacientes, justamente porque no tenían actividad con natalizumab. Una de las cosas que yo me preguntaría es si, Marco, si hubieses tenido esta paciente con actividad con natalizumab, con mucha más actividad, o con un paciente bajo natalizumab, me pregunto, no sé, si uno Sí, se encuentra un paciente utilizando natalizumab y que empieza a tener actividad, si uno saldría de natalizumab por actividad, por recaídas, por lesiones en la resonancia hacia cladribina. Es decir, una falla en natalizumab se iría a cladribina. Sí, sí, ahí es donde No, yo creo se plantea, ahí sí, ahí ahí uno se está sí. planteando realmente si está poniendo a cladribina como una terapia homóloga desde el lado de la eficacia como un anticuerpo monoclonal. Es decir, si lo está poniendo a la altura de, no sé, está saliendo a alemtuzumab o eventualmente a cladribina. Me parece que es cierto que ahí es donde uno plantea Sí, si sí. tiene la eficacia de sí, ese tipo de intervenciones. nosotros en el caso de hemos tenido falla terapéutica en natalizumab, hemos escalado al entusumab, Claro. pero en el observacional hay algunos pacientes, 5 que tienen actividad clínica o radiológica y que lo pasaron a cladribine por ese motivo. En tu caso, ¿pasarías No, de no, natalizumab a cladribina por falla? no, nosotros No. de hecho pasamos al Entu y quizá consideremos ocrelizumab un anti-CD20, pero no arriesgaríamos. Para mí, digamos, cuando hablamos de la pelea medio invertida, creo que cladribine puede tener un escaloncito menos ahí pegadito a Sí, natalizumab, sí, sí. entonces por ese motivo Coincido, no. No, sí, yo coincido. tampoco. Sí, si el escenario es el que plantea Juan y el cambio de natalizumab no es por un JC, sino porque hay mucha actividad de la enfermedad, cladribine no creo que lo pueda controlar. Yo plantearía otro monoclonal. ¿Será una LEM2? Perfecto. ¿O será un anti-CD20? Y después veo cuál de los dos, ¿no? Si OFA o UOCRE. Sí, coincido. Y una cuestión que también siempre nos planteamos con el tema de cladribina es los reciclados, ¿no? En Sí. el tema de seguir utilizando más cladribina, y uno se plantea por ahí en este paciente, si utilizaría otro curso. Eh, por ahí también en el tema eh, quizás se lo plantea por el JC, se lo plantean también en este estudio en Cladrina por la carga de JC, porque justamente están saliendo por riesgo de LMP, Sí. pero hoy también es un planteo en aquellos pacientes que han cumplido la dosis acumulada de 3.5 miligramos kilo de cladrina
en el contexto de seguir teniendo actividad, si tiene un espacio seguir utilizando más cladribina, así como tiene un espacio seguir utilizando más alemtuzumab, si tiene un rol seguir utilizando más cladribina, y sigue siendo un punto de discusión, si tiene un rol seguir utilizando más cladribina. Yo creo que hoy sigue siendo un espacio de discusión, por lo menos no está resuelto. No, no, más o menos en algo en lo que nos hemos puesto de acuerdo es que si claramente la actividad excede la previa que tenía la paciente, no tiene sentido seguir insistiendo con un tercer o un cuarto ciclo de cladribine, donde tampoco además tenemos mucha evidencia. Ahora lo que yo a veces me cuestiono es si de pronto la paciente no tuvo nada clínico y me encontré con 2 lesiones en la resonancia. Bueno, si yo de pronto ahí sí me planteo que tal vez podría hacerle un tercer ciclo de cladribine, y que de hecho es lo que me estoy planteando con 2 de las pacientes ahora que llegaron al año 4 bien, y en las 2 hay actividad en la resonancia. Una actividad mínima, una tiene una lesión y la otra tiene 2 lesiones, clínicamente están intachables. Entonces me he planteado en esos casos sí pedir un tercer ciclo de cladribina, pero con mucha actividad en resonancia creo que no tiene sentido seguir insistiendo. Tampoco tengo mucha evidencia de esto que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Es algo teórico que uno se plantea tomando también parte de lo que se hace con un alemtuzumab, ¿no? Que incluso llegaban hasta el 5º ciclo. Bueno, entonces uno se toma de eso y plantea lo mismo para un cladribine, pero con nada de evidencia. Por supuesto, por supuesto. Sí. ¿Hay preguntas en el auditorio o comentarios? Los escuchamos. Bueno, parece... Perdón, ¿puedo hacer una consulta del tema anterior? Por supuesto. Sí, por supuesto. Para el doctor Rojas, porque me quedó ahí una duda. En el caso de los inhibidores de fingosina, más allá de, no en el paciente que yo quiera empezar el tratamiento, sino en alguno que ya esté con fingolimod y que está, que viene bien, que viene estable, ya un tiempo prolongado, donde más allá del acceso, veo que es un tema importante, estaría indicado por una cuestión de reducir los riesgos, rotar a uno más selectivo, si No. es que viene bien, digamos, ¿no? No, si viene bien y está bien y tiene buena tolerancia y está bien, no, la recomendación es mantenerlo. Eso, hoy la recomendación en general con los tratamientos en esclerosis múltiple, si vienen bien, lo que viene utilizando tiene buena tolerancia, tiene buen control de la enfermedad, tiene buen acceso, es mantener lo que viene utilizando. Y esto aplica para todo. Preguntaba más que nada por el tema de reducir los riesgos de leucopenia y de por ahí del efecto rebote, lo que hablamos. No, si viene utilizando Fingo y tiene buena tolerancia, no tiene, esto implica también un buen control desde el lado del hemograma, del hepatograma, y esto de un recuento linfocitario controlado, tiene que mantenerlo. Perfecto, muchas gracias. No lo toquen. Y si, por ejemplo, Juan, vos tenés un paciente bajo tratamiento con fingolimod, que por lo menos en tus 3 controles de laboratorio, vos ves que se mantiene con linfocitos que están por debajo de 200, ¿sí? En ese caso, vos tampoco te plantearías cambiar a otro modulador de fingosina 1-fosfato, porque de hecho el otro tiene menor impacto en la linfopenia, o directamente planteas salir a otra terapia. Qué preguntón. Si hubiese estado 3 controles abajo de 200, lo hubiese interrumpido. Sí, hubiese salido. El tema es, la gran situación es, teniendo ahora estos moduladores, si hubiese hecho un re-challenge, por siempre uno se plantea es el re-challenge con los moduladores de fingosina fosfato, el volver a probarlos para ver si vuelve a hacerlo.
Okay. En general uno no hace rechallenge porque si ya lo hizo, lo va a volver a hacer. Entonces es perder el tiempo porque lo va a volver a hacer. Okay. Y aquel paciente, lo mismo pasa con la elevación de enzimas hepáticas. Sí. Aquel paciente que hizo una elevación significativa por encima de 5, siempre uno planteaba la reexposición del paciente para ver si realmente lo hizo. Y lo más probable, cada vez que se hizo, y los distintos estudios que lo evaluaron, en general siempre los pacientes lo vuelven a hacer. Okay. Entonces, la recomendación es no hacer la reexposición e ir hacia otro mecanismo de acción. Y con la linfopenia pasaba algo parecido. El paciente que hacía un descenso por debajo de 200, es ir hacia otra intervención, otro mecanismo de acción. El tema es si aquel paciente que hizo una linfopenia o una elevación de enzimas hepáticas con un mecanismo no selectivo, si hacer una exposición con un mecanismo no selectivo. Sí. La verdad que es una gran pregunta, habría que evaluarlo. En general uno interpretaría que si hizo con ese mecanismo de acción, lo probable, una intolerancia hepática, es que lo vuelva a hacer. Sí. Quizás un descenso tan marcado de linfocitos, por ahí pueda que no lo haga tan marcado con un mecanismo tan selectivo. Quizás uno podría hacer la prueba y darle una chance a un mecanismo de acción tan noble para la enfermedad, y probar con un mecanismo selectivo y ver que no haga un descenso importante, porque la verdad que es un mecanismo hoy para esclerosis múltiple, la modulación de los receptores S1P es muy bueno. Hoy es un mecanismo muy, muy noble para el control de la enfermedad. Entonces es muy interesante darle una chance en el caso de que el paciente haya hecho un descenso importante de linfocitos, en el cual uno iría a otro mecanismo, probar con un mecanismo de control selectivo. Sí, probaría con Ozanimod para ver que no haga un descenso tan importante y ver si con eso puedo controlarlo. Perfecto. Yo en un paciente en el que tuviera un recuento menor a 200 y durante 3 meses, como dice Liliana, no haría en un paciente y bajo mi responsabilidad un intento con otro inhibidor más selectivo. Sí lo haría bajo la forma de un ensayo de fase 4 con condiciones muchísimo más controladas, pero no lo haría en un paciente individual. Está No, bien, ustedes okay. dirán que soy muy conservador. No. De hecho, Sí. es situaciones que a veces uno se plantea qué haría. Obviamente, todavía no hay una respuesta que sea clara, por lo tanto, todas las opiniones son absolutamente válidas, ¿no? Desde ya. Sí. Marquitos, ¿estás? Sí. Se nos durmió Acá estamos. Marcos. No, acá está. No. Bueno, Marcos, estamos ya casi sobre la hora. Yo creo que si no hay más preguntas o comentarios, deberíamos despedirnos. ¿Qué te parece? Sí, yo les quiero agradecer mucho. Siempre estos eventos son de mucha calidad y nos sirve de mucho la experiencia de ustedes, la cantidad de pacientes. Imagínense que acá la población es menor, tenemos menos experiencia de cantidad de pacientes con cada droga, así que siempre lo hemos estado consultando históricamente y bueno, es muy bueno rever conceptos y sobre todo ver la mayor experiencia de ustedes para poder aplicar acá también esta experiencia suya en los pacientes nuestros. Así que muy agradecido con Edgardo, con Liliana, con Juan, que es un crack ahí. Sos muy generoso. Es muy generoso, Marcos. Así que espero que se pidan de los colegas acá del norte. Yo les mando un fuerte abrazo a todos, a vos te agradezco especialmente y un fuerte abrazo a todos los colegas. Nosotros también aprendimos mucho de tu presentación. No somos nosotros quienes solamente presentamos casos y hablamos, sino que tu caso fue muy interesante. Así que para nosotros fue un placer como siempre. Esperemos el año que viene
volver a encontrarlos, no sé de qué manera, si presencial o virtual, pero nosotros seguiremos insistiendo con nuestros encuentros que nos gustan mucho porque en primer lugar, por la amistad que tenemos con ustedes. Y después porque nos gusta escucharlos. Y bueno, es lo que nos gusta hacer. Así que un placer. Muchísimas gracias, Marcos y resto del auditorio. Muchas gracias a todos. Marcos, Gracias. un abrazo. Liliana. Gracias. Un placer. Marco, gracias por todo, Chao, Juan Claudia. Ignacio, a todos. Buenas Gracias, noches. Claudia. Buenas Un noches, abrazo. Claudia. Un abrazo Gusto grande. escucharlo. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Chao, Marco. Un Chao. abrazo. Chao, chao. Gracias. De nada. Gracias a ustedes.